Hola queridos alumnos, vamos a resolver este ejemplo número 2 sobre aplicación de la ley de Snell. El problema dice lo siguiente. Un rayo de luz pasa del agua al aire, sabiendo que el ángulo de incidencia es de 30 grados y que el agua tiene un índice de refracción de 1,33. Calcule el ángulo de refracción y el ángulo de desvío. Entonces tenemos aquí el esquema. El rayo de luz que pasa del agua, supongamos que esto sea el agua, pasa del agua hacia el aire y el agua tiene un cierto índice de refracción. Según el problema, el índice de refracción del agua es 1,33 y el índice de refracción del aire sabemos que es igual a 1. Calcule el ángulo de refracción y el ángulo de desvío. Entonces las incógnitas para nosotros son el ángulo R, que sería este ángulo que está aquí, el ángulo de refracción, el ángulo formado por el rayo refractado y la normal, y el ángulo de desvío sería este ángulo X que aparece aquí, ya que si no hubiese refracción, el rayo debería seguir en línea recta a través de esta línea de puntos. Sin embargo, debido a que el rayo de luz pasó de un medio, en este caso agua, a otro medio diferente, aire, entonces sufrió una desviación. Esa desviación se llama refracción. En síntesis, tenemos que hallar el ángulo R y el ángulo X. ¿Cómo hacemos para hallar el ángulo de refracción R? Aplicando la ley de Snell. La ley de Snell ya tengo aquí escrita para que sea más rápido. Entonces sería lo siguiente. El índice de refracción del agua por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo de refracción. Lo que quiero hallar es el ángulo R. Entonces mi incógnita es seno de R. Luego, seno de R entonces será igual a. A una fracción cuyo numerador va a estar dado por el índice de refracción del agua multiplicado por el seno del ángulo de incidencia. Esto vamos a tener en el numerador. ¿Y qué vamos a tener en el denominador? Si yo quiero hallar el seno del ángulo R, entonces lo que está multiplicando al seno de R, es decir, el índice de refracción del aire, va a pasar dividiendo. Entonces esto va a pasar abajo. Y esto será igual a lo siguiente. Entonces, tengo que ver el valor del índice de refracción del agua. El índice de refracción del agua tiene un valor de 1,33 por el seno del ángulo de incidencia, y el ángulo de incidencia tiene un valor de 30 grados. Entonces completo aquí 30 grados. Y esto está dividido por el índice de refracción del aire. El índice de refracción del aire tiene un valor de 1. Entonces, 1. Luego, mediante la calculadora, podemos hallar el valor de esta expresión, 1,33 multiplicado por seno de 30. Y esto me da 0,665. Entonces, el ángulo R, que es lo que yo quiero hallar, va a ser igual al arco cuyo seno vale 0,665. Arco, seno, en la calculadora obtenemos oprimiendo el botón Shift y luego seno. En la pantalla de la calculadora nos tiene que salir seno a la menos 1. Eso sería arco seno de 0,665. Si vamos a ser estrictamente matemáticos, la expresión seno a la menos 1 no es correcta. Lo correcto es arco seno.
Y el arcoseno de 0,665 es igual a 41,68 grados. Si queremos expresar en grados, minutos y segundos, tendríamos 41 grados, 40 minutos y aproximadamente 56 segundos. Bien, este es el ángulo de refracción. Ya tengo este ángulo que tiene más o menos o aproximadamente 41 grados, el ángulo R. Y por geometría básica nosotros sabemos que este ángulo de 30 grados es opuesto por el vértice a este otro ángulo formado por las líneas de puntos, es decir, formado por la normal y formado por la dirección que seguiría el rayo si no sufriese ninguna refracción. Entonces, este ángulo de 30 grados es igual a este otro ángulo de 30 grados formado por las líneas de puntos normal y la línea de puntos que sería la dirección del rayo sin sufrir refracción, sin sufrir ninguna desviación. Entonces, si aquí yo tengo 41 grados y aquí yo tengo 30 grados, entonces lógicamente la X va a ser lo que le falta al 30 grados para alcanzar 41 grados, 40 minutos, 56 segundos. Entonces, la segunda incógnita es X. Entonces, X va a ser igual a. Y esto no es siempre así. Depende mucho si el índice de refracción del medio 2 es mayor o es menor que el índice de refracción del medio 1. En este caso, si el índice de refracción del medio 2 es menor, entonces el ángulo de refracción es mayor que el ángulo de incidencia. Pero si este índice de refracción del medio 2 fuese mayor que 1,33, por ejemplo, supongamos que esto fuese 1,5, entonces este rayo refractado, en vez de abrirse más o en vez de alejarse de la normal, ese rayo se acercaría a la normal, se acercaría en este sentido. Entonces, en ese caso, en caso de que aquí tuviésemos un n mayor que 1,33, el ángulo de refracción sería menor. Y entonces, para hallar el ángulo X, tendríamos que sumar el ángulo de refracción, que sería más chico, más el ángulo X, sería igual a 30. Entonces, depende mucho del enunciado del problema para sumar o restar la X con la R. Es decir, el ángulo de desviación con el ángulo de refracción. En este caso, nosotros queremos X. Nosotros sabemos que desde la normal hasta el rayo refractado hay 41 grados, 40 minutos, 56 segundos, y a eso le tenemos que restar, le tenemos que sacar esta parte, es decir, los 30 grados que son correspondientes al ángulo de incidencia, 30 grados. Haciendo esta resta, tenemos 11 grados, 40 minutos, y aproximadamente 56 segundos. 56 segundos. 56 segundos. Bueno, entonces calcule el ángulo de refracción. El ángulo de refracción es 41 grados, 40 minutos, 56 segundos. Calcule el ángulo de desvío. El ángulo de desvío es 11 grados, 40 minutos y 56 segundos. Ahora, ¿cómo sé cuál es el medio 1 y cuál es el medio 2? Eso depende mucho del enunciado del problema. En este caso dice, un rayo de luz pasa del agua al aire. Entonces, imaginando que estamos en un plano real, el agua siempre estaría abajo y el aire estaría arriba. Sería muy difícil tener el agua arriba y debajo del agua alguna especie de soporte
para que el aire esté debajo y el agua esté arriba. Entonces, naturalmente, el agua está abajo y el aire está arriba. Entonces, si el rayo pasa del agua al aire, entonces pasa de este medio que está abajo, en este caso agua, al medio que está arriba, en este caso aire. Entonces, si aquí en la fórmula usamos N1 y N2, entonces N1 correspondería al índice de refracción del agua y N2 correspondería al índice de refracción del aire. Bien, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les sirva y estoy a las órdenes por cualquier duda que tengan.